Mi nombre es Clemer Racha y cumpliendo con un requerimiento de la materia de legislación fiscal venezolana dictada por el doctor Fran Rivas para aspirar al título de licenciada en Contaduría Pública emanado por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, cumplo con hacer una breve exposición sobre las leyes tributarias en Venezuela. A mí me corresponde hablar sobre la ley de telecomunicaciones y con esto estamos dando final a un curso intensivo dictado por el doctor citado y hago una breve reseña de toda la materia vista durante el curso. Para empezar, hablamos de Venezuela. Venezuela es un país que presenta diversos problemas económicos y se destaca que uno de ellos es el gasto público, ya que el Estado, su presupuesto no alcanza. Eso ha conllevado a una inflación, una hiperinflación y también existe una gran informalidad en lo que es la parte de la economía venezolana. Entonces, los gobernantes actuales se afincan en las leyes como recaudadores de tributos o recaudadores de impuestos. Esto trae, entre comillas, esto es con la finalidad de recaudar impuestos para contribuir al gasto público. Pero hasta qué punto es cierto y hasta qué punto ayuda, eso lo vamos a concluir al final. Pero basándonos en la realidad de que Venezuela es un sistema tributario, pues nos atrevemos a decir que la ley establece que en la Constitución de la República establece en el artículo 133 que toda persona tiene el deber de coayudar en el gasto público mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones. ¿Okay? Entonces, basado en esto, también el artículo 317 de la Constitución nos dice que la clasificación de esos impuestos está comprendida en impuesto, tasa, contribuciones especiales y dentro de esas contribuciones especiales estarían las parafiscales, que es una noción amplia del tributo que debe ser concebida en una prestación real desprovista de carácter sancionatorio, establecida por el Estado a cargo de los ciudadanos, con el objeto de satisfacer fines públicos. El Código Orgánico Tributario, en su artículo 3, establece que las leyes deben abarcar lo siguiente: crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho imponible, fijar alícuotas del tributo y la base de cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo, otorgar excepciones y rebajas de impuestos, autorizar al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones y otros beneficios de incentivo fiscal y demás materias que sean remitidas al Código Orgánico Tributario. Entonces, la Ley de Telecomunicaciones está regida bajo un marco regulatorio de actividades de las telecomunicaciones en Venezuela, que a su vez contiene un régimen tributario especial aplicado al sector económico que viene siendo el de las telecomunicaciones. Ahora bien, ¿dónde aparecen y dónde están explícitas? En el título 11, su título es de los impuestos y la tasa de contribuciones especiales. Abarca desde el artículo 146 hasta el 157 y comprende lo siguiente: que los tributos recaen sobre aquellos sujetos que desarrollen actividad de telecomunicaciones y a su vez que desarrollen los elementos constitutivos en lo mismo, tales como sujetos pasivos, el hecho imponible, la alícuota y la base imponible. En este sentido, el hecho imponible ocurre por la presentación del servicio de telecomunicaciones con fines de lucro
y establece que los tributos recaen sobre aquellos sujetos que desarrollan actividad de telecomunicaciones y a su vez desarrollan elementos constitutivos de los mismos, tales como sujetos pasivos y el hecho imponible, alícuotas y base imponible. En este sentido, establece que los hechos imponibles ocurren por la prestación de un servicio de telecomunicaciones con fines de lucro y por la utilización de un espectro radial o por la provisión de una capacidad satelital con alícuotas específicas para cada servicio, llamando mucho la atención la base imponible que se deriva de los ingresos brutos. Por otra parte, en cuanto a las cuotas que hace referencia, es importante decir que el artículo 146 de dicha ley orgánica de telecomunicaciones advierte que prestan servicio de telecomunicaciones y que deben pagar un impuesto de 0.5, 1% o 2.3 de los ingresos brutos y que además de ellos deberán cancelar una contribución especial, o sea, una adicional de 0.5 o de 1 de los ingresos brutos establecidos en el artículo 147 y 150. Ahora bien, esta ley me habla de ingresos brutos, pero no hay una definición. Entonces, ¿dónde surge una definición? En el reglamento que establece la ley orgánica de telecomunicaciones. En el artículo 2 te dice, numeral 7, es aquella porción del ingreso bruto contable sujeto a la alícuota impositiva. Es la única definición que aparece. Como base imponible, a los efectos del cálculo de tributo previsto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, especifica los impuestos y condiciones especiales que debemos considerar y que deben entenderse por ingreso bruto, ya que es la noción que se utiliza como base imponible o del cálculo de los mismos. En este sentido, se puede observar que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones no ofrece una definición de lo que debe ser tomado como ingreso bruto. No obstante, el reglamento sí. Definición de tributos. Actualmente la palabra tributo se utiliza en forma general para definir la contribución o aportación económica que legalmente los ciudadanos encuentran obligados a efectuar a favor del Estado. En tal sentido, los servicios de telecomunicaciones deben cumplir con deberes formales y materiales derivados de la relación jurídica tributaria establecida a los distintos sujetos activos de dichos tributos. Se establece en el impuesto de telecomunicaciones, en la contribución especial de Conatel, en la contribución del Fondo de Servicio Universal y la contribución al Fondo de Investigaciones de Desarrollo de Telecomunicaciones y la tasa de administración y control espectro radioactiva. Considerando que en Venezuela existen distintos tipos de servicios de telecomunicaciones, dependiendo de la actividad que se desarrolla, la cual a los efectos del régimen tributario previsto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es de interés clasificarlos en dos tipos. Y de ahí viene cómo se clasifica el impuesto, porque hay dos formas de cobrar el impuesto o dos tasas de impuesto que se cobran. La primera es la de servicio de radiodifusión sonora y la segunda es la de televisión abierta y otros servicios de telecomunicaciones, en los cuales se establecen también los satelitales. El impuesto de telecomunicaciones en el artículo 146 dice que son, como ya lo habíamos mencionado, con fines de lucros. Y se dará para la radiodifusión sonora o de televisión abierta. Pagará al Fisco Nacional un impuesto del 1% de sus ingresos brutos derivado de la explotación de tal servicio. En ese caso sería, por ejemplo, las conexiones satelitales, como por dar un ejemplo. Ambos impuestos
se liquidarán y se pagarán trimestralmente dentro de los primeros 15 días continuos a cada trimestre del calendario y se calculará sobre los ingresos brutos correspondientes al trimestre anterior, que han sido calculados contablemente. Quienes desarrollen el recurso orbitales y de radioelectrónicos asociados que provengan de satélite con fines de lucro a operadoras autorizadas para la presentación de servicios de telecomunicaciones a terceros deberán pagar a la República o al Estado o Fisco Nacional un impuesto de 0.5 sobre el monto facturado o, para efectos, sería el de, por ejemplo, las telefónicas de celular que utilizan para poder enviar la señal, la parte satelital. Ellos tendrían que pagar un 0.5%. ¿Cómo se liquida? Este tributo se liquidará y se pagará anualmente dentro de los 45 días continuos siguientes al vencimiento del calendario correspondiente. Los proveedores de capacidad satelital están sujetos al pago de tributos establecidos en el presente capítulo. Tenemos como sujeto activo el impuesto de telecomunicaciones, que está constituido o va dirigido hacia el Tesoro Nacional. Y como sujeto pasivo tenemos los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión, de televisión abierta o de otros servicios como lo son independientes a nivel satelital. El hecho imponible está prestado y dado solamente con fines de lucro. Empresas con fines de lucro, perdón. La base imponible va a ser el cálculo en función del ingreso bruto contable y se pagará trimestral o anualmente en función del periodo anterior. La alícuota va a depender, ya especificamos cada una. Aparte de eso, hay contribuciones especiales, están establecidas en el artículo 147. Estas empresas con fines de lucro deben pagar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones una cuota especial del 0.50% de su ingreso bruto. Esto quiere decir, esta organización que es conocida como CONATEL, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, adicional a lo que ya habíamos mencionado, tenemos que pagar un 0.5% por la explotación del servicio. Eso es una contribución especial establecida dentro de la ley. La ley de telecomunicaciones tiene una contradicción. En el artículo 155 dice: de conformidad con la Constitución de la República, la actividad de telecomunicaciones no estará sujeta al pago de tributos estatales o municipales. Esto no se cumple. ¿Por qué? Porque las alcaldías de cada estado y específicamente el municipio que corresponda se paga un impuesto por radiodifusión y por telecomunicaciones regionales. Entonces ahí existe una contradicción, ya que sí se está pagando un impuesto que se le cobra específicamente a las emisoras de radio, televisoras regionales, por su actividad económica. En la parte de sanciones están establecidas en el título 12, ¿ok? Y hablan desde el artículo 162 hasta el artículo 165, inclusive el 166, donde las multas están establecidas en unidades tributarias.
La máxima multa que se puede otorgar dependiendo de la infracción de la ley, estamos hablando de 50.000 unidades tributarias, que es el artículo 165, que dice será sancionado con una multa de 50.000 unidades tributarias por instalación, operaciones, explotación de servicios de telecomunicaciones o la utilización de frecuencias de alto espectro que requiera la habilitación de la administración o concesiones sin contar con esto. O sea, si no tienen los reglamentos y los permisos de ley, pues simplemente se procederá a desmantelar esa transmisión ilegal que pueda existir y le establece ese máximo en multas. Con esto podemos decir que el artículo 170 y al 174 están estableciendo todo lo que es los procedimientos sancionatorios, cómo se ejecutan, las sanciones. Inclusive te habla en el capítulo 3, te habla de sanciones penales, que son desde el artículo 187 hasta el 189. Y concluyendo, en Venezuela te habla de que la Constitución, en su artículo 316 y 317, de que se tiene que aportar al gasto público y que se tiene que contribuir, pero también se habla de que tiene que ser algo equitativo al ingreso que pueda tener cada persona. Y esto no se da, porque ahorita las multas, después de la última reforma que tuvo la ley, las multas están en función de la tasa, a la tasa de cambio de la moneda de mayor valor que tenga cotización en el mercado. Y en la actualidad se están dando unas multas, pero tan elevadas que muchas empresas han cerrado. Cabe destacar que la situación de Venezuela se está dando bajo leyes paralelas y constituciones y una constitución paralela. Y hay mucha irregularidad en la aplicación, en cómo deberíamos proceder. Entonces todo esto hace que sea difícil. Más sin embargo, la ley está, se debe cumplir, es el deber ser. Y con esto concluyo